conocemos. Recording in progress. Entonces, en esta ocasión, revisando lo que son las maniobras a la defensiva, ya lo dimos a modo de introducción, pero bueno, está oportuno también volver a recordarlo. Tenemos que contar precisamente con tres factores, ¿no? Estos son el conocimiento, el estar alerta y precisamente la previsión. ¿En qué sentido nos ayuda esto? Porque nosotros como conductores siempre tenemos que guardar algunos factores como técnicas de conducción preventiva, que son la visión, la anticipación y la gestión del tiempo, que son asimismo la visión y la gestión del espacio únicamente, o que son también la visión, la anticipación y la gestión del espacio también. ¿Por qué? Porque la estrategia de conducción tiene de por sí el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y precisamente su impacto. Hablando del conocimiento, nosotros debemos saber que es necesario estar bien informados para conducir a la defensiva. ¿Qué significa esto? Que debemos conocer los señalamientos y reglamentos de tránsito vigentes, así también como los peligros, situaciones imprevistas que pueden surgir y de qué manera también nos debemos proteger contra ellos. Además del conocimiento de tácticas de emergencia, que ya vamos a ver en una próxima sesión, justamente conservar el interés cuando se presenten estas situaciones complicadas de orden meteorológico relacionadas con el tránsito, relacionadas con las condiciones de nuestro propio vehículo, inclusive con otros temas de salud, ya que aún para el mejor conductor no siempre es posible prever en algunos de los casos, ¿no? Por eso mismo se llama emergencia. Y el objetivo de las maniobras de la defensiva, teniendo en consideración estos aspectos, justamente se lo hace para salvaguardar la integridad de los demás usuarios viales. ¿Cómo ayuda también el hecho de estar alerta? Usted como conductor o como conductora siempre debe estar constantemente alerta, ya que ninguna otra forma de transporte requiere tanta atención como la conducción de un vehículo automotor, ¿sí? El mantenerse alerta siempre va a ser un hábito que usted lo va a adquirir justamente al concentrar la debida atención de manera continua y exclusiva en la conducción, es decir, no tener otros pensamientos extraños a lo que son la conducción, sin permitirse lo fundamental, que eran las distracciones. Usted tiene que estar atento precisamente a las situaciones que se consideran peligrosas, que a veces no es posible preverlas, pero que se presentan en cualquier momento y justamente usted necesita, dado la experiencia y el tiempo que usted está conduciendo, precisamente aprender a reconocerlas al instante. Muchas de las veces justamente se evitan justamente accidentes solamente con la percepción de anticipación de los indicios que tenemos de prever condiciones de peligro y sobre todo cuando nosotros también tomamos la situación con calma, tomamos el control absoluto de las circunstancias y tenemos claramente cuál sería la reacción adecuada para estos casos y no acudir como en algún momento les manifestamos, ¿no? No siempre vamos a tener de lado, entre comillas, nuestros buenos reflejos, ¿no? Siempre es muy importante que no desafectemos nuestros sentidos a todo lo que tenemos en nuestro entorno, ¿sí? Y finalmente lo que es la previsión, que este tema es demasiado importante, demasiado relevante para realizar maniobras de tipo a la defensiva, porque tenemos la habilidad a través de aquello de anticipar y prepararnos contra cualquier eventualidad, conociendo fundamentalmente la naturaleza de las condiciones adversas que se presentan en el tránsito, que se presentan con la vía, que se presentan con otros usuarios, con bastante anticipación. Prevemos la forma en que estas condiciones se presentan y nos cercioramos precisamente de que no van a poner en peligro a nosotros como conductores de un vehículo. La previsión es uno de los
factores importantes calificados como cualidades de los buenos conductores y nosotros lo ejercemos sobre una base inmediata o a largo plazo. ¿Cómo? Nosotros nos damos cuenta de que existe un objeto que está obstruyendo el camino y procedemos a frenar justamente para evitarlo, ¿no? O otra forma de previsión y la más importante que debemos hacerlos antes de iniciar la marcha es precisamente revisar nuestro vehículo antes de iniciar precisamente nuestro viaje. Teniendo en consideración eso, y cuando ya hemos procedido con una revisión previa y oportuna de nuestro vehículo, nosotros ya nos encontramos prácticamente en la carretera, ¿no? Y al encontrarnos ya en la carretera, nosotros tenemos que considerar, calificar y cuantificar, obviamente, las condiciones de la carretera y del tránsito, ¿no? Obviamente, antes de aquello, y haciendo un poquito de hincapié en el video que acabamos de ver, precisamente los criterios de seguridad, porque esto justamente nos va a conllevar a lo que les digo, cuantificar las condiciones de la carretera y del tránsito. Los criterios de seguridad básicamente vienen basados en una conducción eficiente que, como ustedes pudieron darse cuenta, nos ayudan a reducir la contaminación y, por supuesto, ahorrar dinero en el tema de combustibles, consecuentes mantenimientos a nuestro vehículo, sustitución de algunos equipos, implementos o sistemas que justamente van a ser deteriorados con anticipación en el momento que nosotros no preveamos esta conducción eficiente. ¿En qué sentido? Porque si usted disminuye la cantidad de carburante de consumo, se reduce obviamente la cantidad de contaminantes, ¿no? No solamente es de CO2, son otras micropartículas que justamente van a afectar a la salud, no solamente suyo, sino del resto de los usuarios. Recordemos que estos se dispersan por el aire, a cielo abierto y va a afectar a las personas más proclives y vulnerables ante esta situación. Por lo tanto, como les decía, cuando usted perciba que su vehículo emite cantidades grandes de contaminantes, de gases, inclusive unos olores fuertes, es tiempo necesario para que acuda a un taller autorizado para que se haga una revisión respectiva para ver qué sistemas están funcionando de manera defectuosa, ¿no? Y aquí no menos de 10 recomendaciones que hay que guardar en cuenta y que hacemos hincapié. Salga sin acelerar, no es necesario pisar el acelerador, ya que de acuerdo a las tecnologías implementadas, la electrónica de su vehículo reduce esta forma automática precisamente de las condiciones del encendido, ¿no? Usted sabe que tiene que arrancar en primera marcha y esta solamente es por un par de segundos o una distancia que no excede de los 5 a 10 metros de recorrido, ¿no? Justamente anticipe usted el cambio, tiene que percatarse, observar el contador de revoluciones, que como decíamos, para vehículos a gasolina, con motor a gasolina, justamente tiene que hacerlo entre las 1500 y 2500 revoluciones. Inclusive el ejemplo era demasiado gráfico en el sentido de que tenía que dejarse inclusive llevar por su capacidad auditiva, ¿no? Su oído, el ver también el contador de revoluciones en el tablero, le va a ayudar a usted saber en el momento en que tiene que hacer el cambio de las marchas. Recuerde también hacerlo con las marchas largas, porque si lo hace con marchas cortas, estos precisamente van a aumentar el consumo de combustible, ¿no? Tenemos que hacer un hincapié respecto de la velocidad a la cual debe circular, ya lo hemos manifestado. Usted tiene que hacerlo a una velocidad constante para no estar frenando y acelerando de manera innecesaria. Recuerden que el uso excesivo de frenos, sobre todo en tramos largos, va a provocar a la larga precisamente que estos sufran algún defecto, se cristalicen o se desgasten de manera prematura. ¿Sí? Modere la velocidad con el objeto precisamente de ahorrar el desperdicio en el consumo de combustible.
mantenga una distancia de seguridad, anticípese a los imprevistos. Eso hace precisamente que la conducción, en primer lugar, sea más eficiente, tenga tiempo para reaccionar precisamente, y lo que les habíamos manifestado anteriormente, ¿no? Sea un conductor seguro, ¿sí? Justamente use el freno de motor, usted tiene que volver a la marcha engranada, a la anterior, en otras palabras, justamente en las pendientes, retrase la reducción de marchas y acelere ligeramente. En cambio, en las bajadas circule con marchas largas para evitar este ruidito que precisamente el motor lo va a realizar, ¿no? Y solamente lo necesario. ¿A qué nos referimos con solamente lo necesario? Esto lo vimos en el módulo anterior, si mal no recuerdo, hablando de que el exceso de equipaje, el exceso de carga, de hecho nuestro vehículo bajo ninguna circunstancia va a ser considerado vehículo de carga, ¿no? No podemos sobrepasar los límites del cual el fabricante nos recomienda. No tenemos tampoco que circular con las ventanas demasiado abiertas, con la calefacción, con el aire acondicionado o algún otro sistema encendido innecesariamente, porque esto también va a generar un mayor consumo de combustible, ¿no? Ahora bien, dada una circunstancia que estrictamente sea necesario el uso, pues claro, claro está, ¿no? Tenemos que también someternos a esos gastos que son o se van a ver precisamente necesarios en el momento de la conducción. Y como decimos, ¿no? Nuestra conducción a la defensiva va a ser una meta digna en la medida de menor contaminación al ambiente, respeto a la integridad de los demás usuarios de las vías que comparten con nosotros, respeto a justamente las condiciones que han establecido las autoridades de control y por supuesto sobrellevando todos los sistemas de seguridad que han sido implementados precisamente para generar la mayor sensación de circular en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta y en consideración que hay algunos sistemas implementados dadas la tecnología que tienen hoy en día las industrias fabricantes de automotores, y justamente teniendo en consideración qué es lo que más nos conviene en este sentido, ¿no? Nunca arriesgar lo que es nuestra integridad o la de los demás, recordando que si nosotros vamos con pasajeros en nuestro vehículo, la misma está bajo nuestra responsabilidad, ¿no? Todo, como ustedes se pueden dar cuenta y observar, es o recae sobre las actuaciones de los conductores. Por lo tanto, siempre tenga mucho cuidado de la conducción en carreteras. ¿En qué sentido? Tiene que verificar la carretera, características como sinuosidad, curvas, ¿no? Superficie, la calzada, y por ejemplo, cuántos carriles de circulación son, si tiene usted un carril de descanso, si este tiene cunetas, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de vía es por la que usted está circulando? Principal, secundaria, de baja o de alta velocidad. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales ustedes tienen que manejarse? Siempre teniendo en cuenta para preestablecer de su parte, primero, la velocidad de circulación, ¿no? No exceder nunca bajo ninguna circunstancia los límites máximos de velocidad. Estamos hablando en condiciones óptimas. Para condiciones adversas, lluvia, neblina, congestión de tráfico, es recomendable que nosotros reduzcamos la velocidad hasta un margen de un 30% menos, ¿no? Es lo que se recomienda. Ahora bien, nosotros también, dado en cuenta estos factores que rodean el entorno de la circulación, también nos van a ayudar a nuestro modo de conducir. ¿En qué sentido? Si usted conoce, y de hecho esto no sucede, ¿no? Muchas de las ocasiones nosotros conocemos el camino por donde vamos a conducir, pero esto tampoco representa una garantía. Justamente los datos estadísticos a los siempre nosotros le echamos mano. Estos comprueban y demuestran que la mayoría de los accidentes dentro de un vehículo también se dan en caminos conocidos por el conductor. ¿Por qué?
porque cambiaron, se modificaron, de pronto de manera rápida, sorpresiva, sin anuncio, las condiciones en la vía por la que usted daba por sentado y circulaba confiado porque conocía el trayecto, ¿no? Probablemente se dio un accidente, fue una experiencia desagradable, hubo presencia de sustancias extrañas, deslizamientos de tierra, etcétera, ¿no? Conduzca siempre usted previniendo lo que puede esperarle en una zona invisible y cuál sería la reacción que usted debería tomar en este caso. ¿Cuál sería una zona invisible? Curvas, ¿no? Presencia de lluvia, presencia de neblina, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí es muy importante un pequeño detalle. Siempre la velocidad máxima establecida en cada carretera solamente debe usarse en condiciones ideales de tránsito, ¿sí? Cuando usted quiere realizar determinadas maniobras, por ejemplo, adelantamientos. Y como les dije, siempre que estas condiciones no se encuentren ideales, usted tiene obligatoriamente que reducir la velocidad de circulación. Y hablando precisamente de condiciones del tránsito, no solamente del camino como tal, usted tiene que conducir de manera cuidadosa en las horas de un tránsito intenso, tanto en la mañana como en la tarde, ¿no? Ingresos y salidas de los trabajos. Tenga y preste atención especial, sobre todo en la hora del almuerzo, que muchos acuden precisamente a sus domicilios. Generalmente tienen un tiempo limitado los trabajadores para salir y retornar a su trabajo. Por lo general están o estamos, incluyámonos todos, un poquito más apurados. No tenemos mucho cuidado, ¿sí? Por la prisa y esa necesidad de llegar con nuestro tiempo con lo justo, a cumplir nuestras obligaciones. Pero conductor que está justamente preveído, alerta, lo hace con el comportamiento de los peatones, que muchas de las veces lo hacen entre los autos estacionados. Ha habido un incremento de motocicletas por este tema de los deliveries, también deliveries en bicicletas, muchos, y estos por llegar también a cumplir con sus objetivos, también se cruzan entre los autos, no solamente estacionados, inclusive entre los que están circulando. Bueno, eso es un acto indebido, pero no nos quita de que nosotros estemos atentos para poder evitar una tragedia, una desgracia, y podamos precisamente detenernos, ¿no? En la medida de lo posible, y esto es muy recomendable, siempre hay que hacerlo, planificar un recorrido fuera de las áreas tanto comerciales, escolares, donde funcionan instituciones públicas, privadas, donde está el movimiento de la ciudad, en la medida de lo posible para evitar y no ayudar y no aportar al crecimiento del congestionamiento y demoras innecesarias. Nosotros probablemente seamos un factor que puede cambiar estas circunstancias, tomando, como les digo, un recorrido alterno. Conduzca siempre al ritmo de la velocidad de tránsito, ni demasiado rápido. Ustedes ya vieron que una maniobra podía cambiar todo, generar impactos múltiples, y siempre que estén de acuerdo con las normas vigentes para dicho perímetro, ¿no? Nosotros sabemos que no pueden exceder en zonas escolares los 20 kilómetros por hora, en la zona urbana 30 kilómetros, perdón, 50 kilómetros por hora. Y en caso de que usted quisiera conducir a una velocidad inferior, que está muy bien pensado, justamente a la que circula y fluye el tránsito, precisamente debe hacerlo precisamente por el carril derecho, ¿no? Solamente haga esta pequeña observación. Recuerden una cuestión que nosotros sí habíamos visto en datos estadísticos, siempre echamos mano, y justamente hay que tener muchísimo cuidado en el horario más peligroso para conducir. Se considera, dado estudios, que el más peligroso para conducir, mayor estado de atención, de alerta y de previsión y de conocimiento, como lo dijimos al inicio de la presentación, era precisamente en la medianoche del día sábado y las 4 a.m.
de la mañana del domingo, horario en que obviamente, ¿no? Muchas personas, incluidos nosotros, ustedes, pueden estar de fiesta, algún compromiso social, acuden a alguna diversión y por supuesto, ahí es el momento en que muchos de los conductores, muchos de los usuarios, muchos ciudadanos tienen menor cuidado en la prevención de su vida. No, tratemos en la medida de lo posible al resto de los usuarios de la misma manera que nos gustaría que nos traten a nosotros. Eso se denomina empatía. Muy importante, una cuestión, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos que estar siempre alertas con los actos indebidos, comportamientos inadecuados de los peatones, de los ciclistas, de los motociclistas, y frenamos, pues, perdón, para evitar algún accidente. Esto no dice bajo ninguna regla, bajo ninguna norma, que estos tienen derecho a pasar, ¿sí? Pero nosotros lo hacemos por una prevención para poder detenernos, ¿no? Como les digo, evitamos los accidentes, los siniestros, los impactos, etcétera. ¿No? Otra de las situaciones que eran muy importantes, ¿no? Era dentro de nuestro vehículo utilizar los sistemas, mantener activados los sistemas de seguridad, entre ellos el cinturón de seguridad. Y se hizo también un estudio que arrojó datos estadísticos en el cual el cinturón de seguridad es considerado por todos, la mayoría, uno de los elementos más importantes que debe tener el vehículo para brindar mayor seguridad al conductor y a sus pasajeros, teniendo en consideración que usted es responsable de lo que pueda suceder con sus pasajeros en caso de accidentes. Pero aquí viene la contradicción inexplicable, ¿sí? De acuerdo a las encuestas, el 88% de las personas piensan que el cinturón de seguridad es una muy buena idea llevarlo activado y en uso. Pero sin embargo, apenas el 11% de estas mismas personas que dijeron que esto era una muy buena idea y que lo que se recomienda es el uso del cinturón de seguridad, paradójicamente no lo usan. Realmente solo el 11% lo hace, ¿sí? Sea cuando conduzcan o cuando vayan como pasajeros. Esto salvaría, por decirlo menos, millares de vías de las vías, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque, de acuerdo a datos estadísticos, 8 de cada 10 accidentes suceden a velocidades inferiores a los 65 kilómetros por hora, ¿sí? Las personas que no utilizaron el cinturón de seguridad quedaron fatalmente heridas en esta circunstancia, ¿no? El 30% de las lesiones fatales por colisiones fueron ocasionadas por golpes contra el volante. Un 40% de las muertes son consecuencia de golpes, adivinen dónde. Claro, en el parabrisas o en el tablero de instrumentos, ¿no? En caso de un impacto, la posibilidad de muerte, sí creo que vimos, ¿no? Se crecía o se incrementaba hasta 25 veces más si el conductor y los pasajeros fueron despedidos fuera del vehículo. Por lo tanto, tenemos una cifra en rojo. 4 de cada 5 personas mueren en accidentes por haber sido arrojadas fuera del vehículo. Y por lo menos una de cada 200 colisiones, que ustedes saben que es el accidente más leve, por decirlo menos, no están exentos de causar accidentados, ¿no? Así que utilizar el cinturón de seguridad nos da una mayor posibilidad de sobrevivir al impacto y estar conscientes para poder salir del vehículo, que este es un detalle muy importante. ¿Qué tal si no tenemos la posibilidad de que la unidad de primera línea de atención de emergencias no llegue a tiempo? Tenemos condiciones inadecuadas. La inmovilización de las víctimas a veces también genera muertes, ¿no? Y si nosotros estamos todo maltratados, por decirlo menos, entre los hierros retorcidos del vehículo y con la imposibilidad de salir de ahí porque no utilizamos el cinturón de seguridad. Estos son cifras lamentablemente que aportan a la mortalidad cuando podrían cambiar las circunstancias y la persona que esté más consciente pueda salir a pedir
auxilio cuando las circunstancias han sido mucho más graves, ¿no? Justamente muchas de las muertes o lesiones graves pudieron o pueden o podrían ser evitadas en caso de impacto si las personas utilizaren el cinturón de seguridad, ¿no? Y no con ello quiero decir que exclusivamente usted se siente en este lugar, pero se ha determinado que la parte más segura del vehículo es el centro del asiento trasero. Sí, obviamente si está activado, siendo usado el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque pueden darse algunos impactos laterales, frontales, ya sabemos lo que pasa con el conductor, el pasajero, son los que mayor riesgo tienen. Los de la parte de atrás pueden ser impactados contra el asiento delantero, puede también ser impacto sobre las ventanas, pero esto no quita de que las consecuencias justo van a ser mortales, ¿no? Es un dato estadístico, nada más. No puede ser una regla tenida en consideración a rajatabla, ¿no? Entonces, resulta que para evitar accidentes, para evitarnos esta circunstancia muy lamentable, consecuencias fatales, por decirlo menos, nosotros tenemos que guardar en consideración no menos de estas pequeñas recomendaciones para poder ser aplicadas en una conducción a la defensiva. No, son exactamente 7, ¿no? Pueden variar de acuerdo al tipo de autores, técnicos, especialistas en la materia que se especializan precisamente en sus estudios y lo toman en consideración y hacen un análisis un poquito más profundo del tema, ¿no? Primero, reconocer el peligro. Es lo que les decía anteriormente, ¿no? Las circunstancias de la carretera. Si usted no conoce las condiciones del camino, si tiene zonas de baja visibilidad, es como que usted estuviese conduciendo a ciegas o con los ojos vendados, ¿sí? Analice la ruta, identifique el estado de la carretera, sea urbana o rural, además de visualizar elementos, presencia, aproximación de curvas, rampas, cruces, justamente determine qué tan cargado o qué tan denso está el tránsito vehicular en ese lugar. Sí, es una gran probabilidad de sufrir un accidente el hecho de que usted no tenga en consideración estos factores que, como se dice, son o forman parte de lo que es reconocer el peligro. Otra recomendación, que considere usted la velocidad permitida para cierto perímetro. Recordemos que justamente los valores que determinan para cierto perímetro, como les digo, es en base a estudios de seguridad vial. La normativa ecuatoriana es clara al respecto, ¿no? En zonas urbanas la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. En zonas rurales puede variar de 100 a 120 kilómetros por hora. Así que mientras más cuidado tenga usted de aquello y circule inclusive a velocidades mucho más bajas de las máximas permitidas, usted está precautelando su seguridad, ¿no? Otra recomendación, preocúpese de su estado. Esto lo hemos dicho en la mayor parte de las presentaciones. Es muy complejo que usted pueda reaccionar a situaciones peligrosas si usted no se encuentra en buenas condiciones para conducir su vehículo, ¿sí? Evite al máximo sentarse frente al volante. Si usted está cansado, ¿no? Si usted está estresado, si está enfermo o presenta alguna de otras condiciones que justamente van a afectar sus sentidos. Es sencillo, ¿no? Para todo hay solución, como dice. Acuda a un medio de transporte público, contrate un servicio particular para su traslado, pero no ponga en juego y en riesgo su integridad. Otra recomendación, utilice los sistemas de seguridad. Hicimos hincapié en uno de los principales, que era el cinturón de seguridad. Y recordemos una cuestión, ¿no? En la actualidad la industria automotriz ha venido justamente proveyendo a los automóviles una serie de tecnologías de vanguardia, ¿sí? Que optimizan precisamente la seguridad del conductor como de sus acompañantes, ¿no? Aprovecha al máximo estas protecciones que justamente vienen incorporadas. Por ejemplo, el sistema de frenos, ¿no? El ABS.
cinturones de seguridad, las bolsas de aire, cámaras de retroceso, asistencia en pendientes y muchas otras prestaciones que usted podrá tener acceso conforme a su capacidad adquisitiva en el bolsillo. Otra de las recomendaciones para aplicar una conducción a la defensiva habla de que usted tiene que analizar el comportamiento de los otros conductores. Un conductor defensivo, como lo es usted, debe poner atención a las actitudes y las conductas de otros conductores para con ello precisamente prevenir las condiciones de peligro que ellos están generando, ¿no? Porque sin darse cuenta usted también puede tenerlo. No tenemos que permitirnos bajo ningún momento el mínimo de los descuidos. Siempre una concentración. Y hablábamos de precisamente hacer un contacto visual, que es muy útil para que usted descubra las intenciones de sus compañeros de ruta, porque no estamos en competencia con nadie, porque el otro conductor no es el enemigo, ¿sí? Porque precisamente ello nos permite calificar cuáles son las intenciones de otros conductores, ¿no? Y como les dije en algún momento, evitar aquellos conductores que son agresivos, ¿no? Ser amables, ceder el paso, muchas ocasiones ceder es muy favorable para evitar algunas condiciones precisamente desagradables en las vías. Otra recomendación, conduzca con seguridad. Hay muchos factores externos que, como se decía, nosotros no estamos en la capacidad de controlarlos, pero podemos hacer mucho más para evitar los accidentes. Por ejemplo, manejando de manera consciente. ¿Cómo? Aplicando las normas de seguridad que se disponen y que son sancionables precisamente en la ley de tránsito y su reglamento de aplicación. Señalice de forma anticipada sus cambios de dirección, giros, cambio de carril, etcétera, ¿no? Mantenga una distancia adecuada precisamente con el vehículo que va adelante, respete las señales, respete a los demás usuarios, peatones, ciclistas, motociclistas, otros conductores, no caigan en las distracciones, guarde su teléfono celular, circule siempre por la derecha si va a una velocidad moderada y sobre todo tenga una actitud pasiva. Guardes esas energías de pronto. Yo sé que a veces algunas actitudes de otros conductores nos quieren motivar a reaccionar de manera obviamente, a veces es justificado las reacciones, pero es preferible ir con una actitud pasiva, ¿no? Evitemos un mal rato. Por el contrario, seamos amables al conducir, cedamos en muchas ocasiones, es mucho más beneficioso ceder y, por supuesto, el punto número 1 que debía haberse tomado, ¿no? Revise su vehículo antes de salir a cualquier destino, corto, largo, en la noche, en la mañana, cualquier hora, por la vía que usted conozca o desconozca, siempre tenga en cuenta de que su vehículo esté en perfectas condiciones. Llévelo a un chequeo de rutina, a un taller mecánico. Usted puede examinar cómo se encuentran los niveles de los distintos fluidos que comportan la parte de la mecánica del vehículo. Puede verificar cómo están el limpiaparabrisas, cómo está la limpieza del parabrisas, cómo está la presión de los neumáticos, cómo está el tema de la batería, iluminación, sistema de frenos, la sensibilidad, y si por supuesto, claro, a través de su tubo de escape se emanan de pronto algunas toxinas que por sus olores característicos justamente son motivo de algún análisis, ¿no? Nosotros tenemos que recordar siempre que para tener una conducción segura en salvaguarda de la integridad de los demás usuarios, tenemos que propender al manejo a la defensiva. ¿Y esto cómo se logra, no? Mirar siempre hacia adelante, anticiparnos a los acontecimientos, pensar, sí, pero no llegar a juzgar en que los demás pueden hacer algo indebido. Siempre tenemos que guardar esta conducta que es muy importante. Nosotros igual
tenemos que hacer una revisión periódica de nuestro vehículo, considerando una revisión ocular. Como les decía, una verificación de los niveles del agua, del aceite, de los frenos, si los cristales o parabrisas están limpios y transparentes, si los espejos retrovisores tienen una clara visión de modo retrospectivo, es decir, a lo que viene detrás, ¿sí? Cómo está la iluminación de nuestros faros y nunca manejar con llantas lisas ni con una presión incorrecta. Ya sabíamos, de hecho, el por qué. Nosotros tenemos que actuar de manera correcta y a tiempo para tratar de solucionarlo. No olvidemos siempre estar permanentemente adquiriendo conocimientos en lo que es los cambios, variantes de las normativas, de nuevas tecnologías, desarrollar con la práctica más habilidades, ser precavidos, estar vigilante ante una cuestión imprevista y por supuesto el buen juicio, ¿no? El buen juicio que nos hace siempre ser capaces de reconocer el peligro, de pensar en todas las posibles situaciones peligrosas que cuando ya estamos detrás del volante tenemos que enfrentarlas, ¿no? Así que es muy importante esto, como yo les dije, el manejo a la defensiva significa que usted como conductor supone que el otro usuario, ¿no? Peatón, ciclista, motociclista, autoconductor, va a hacer algo indebido, usted va a estar preparado para eso y no va a poner en juego su integridad. Más bien, por el contrario, va a aplicar todas las medidas de seguridad que están a la mano de un conductor profesional, ¿no?